Buenas noches, mi nombre es Mercedes Arali Cahuila Vilés y vengo a contestar la pregunta de cuáles son las características principales de los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa. Vamos a comenzar con el cuantitativo. ¿Ok? El cuantitativo, una de sus características es que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes en los problemas de investigación. La siguiente característica es que el investigador plantea un problema de estudio que tiene que ser delimitado y concreto. Es decir, sus preguntas de investigación tienen que ser muy específicas. La siguiente característica del método cuantitativo es que el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente y construye un marco teórico. La siguiente característica es que la recolección de datos se fundamenta en la medición. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. La siguiente característica es que debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números y se deben de analizar con un método estadístico. La siguiente característica dice que en el proceso se trata de tener un mayor control para lograr que otras posibles explicaciones se desechen, se excluya la incertidumbre y se minimice el error. Es decir, con esto se confía en la experimentación totalmente. La siguiente característica nos dice que el análisis cuantitativo se interpreta a la luz de las predicciones iniciales. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. La siguiente característica nos dice que debe de ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan o se miden no deben de ser afectados por el investigador, por sus sentimientos, por situaciones anteriores. La siguiente característica también nos dice que debe de seguir un patrón predecible y estructurado. También nos dice que en una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o en un segmento. La siguiente característica también nos habla de que pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. Para esto, la siguiente característica también nos menciona que los datos generados poseen estándares de validez y confiabilidad. La siguiente característica nos comenta que esta aproximación se vale de la lógica y el razonamiento deductivo. Y por último, nos dice que pretende identificar leyes universales y causales. Ahora tenemos las características del enfoque cualitativo, que es pues diferente al primero que acabamos de explicar. En el caso del cualitativo nos dice que el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. 2. En la búsqueda cualitativa, el investigador comienza examinando los hechos entre sí. Las investigaciones cualitativas se basan más bien en la lógica y el proceso inductivo. 3. La mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban los datos. 4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Otra característica, que es la quinta, nos dice que el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión de grupo, la evaluación de experiencias, registro de historias de vida. Y la característica número 6 es que el proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. La siguiente característica es la aproximación cualitativa,
que evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. La característica número 8 nos dice que se fundamenta en una perspectiva interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos. La característica número 9 nos dice que postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación con respecto a sus propias realidades. La característica número 10 nos dice que el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye conocimiento, siempre consciente de que es la parte del fenómeno estudiado. La característica número 11 nos habla que las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ni obtener necesariamente muestras representativas. Y por último, la característica número 12 nos dice que el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Después de especificar las características de cada uno de los métodos, me es importante notificar que en el proyecto de integración, el tema que voy a tratar es el impacto de la escasez de habilidades blandas en el ámbito laboral de los estudiantes. Y para esto, el método que voy a utilizar es el método cualitativo por el tipo de características que tiene esta investigación. Agradezco